Buenas noches de nuevo a Encuentros Mágicos. Esta noche será un encuentro muy mágico porque vamos a tratar de un tema que ya hemos tratado como la ruta jacobea y también hemos tratado del Camino de Santiago. Pero esta noche será especial. Nos acompaña Jaume, que ya nos habló, Jaume Cluet, que nos habló del Camino de Santiago. Pero además nos acompaña hoy un especialista, Carlos Sánchez Montaña, arquitecto del camino, escritor, estudioso, investigador, y una persona que vive allí, además, y que ha hecho este nexo entre un extremo y el otro del camino. Esta noche, con nosotros, Jaume Cluet y Carlos Sánchez Montaña. Tenemos algún problemilla a lo mejor del directo porque a Carlos le está costando un poco el poderse conectar. Pero bueno, es directo y esto es lo que pasa en el directo. Buenas noches, Carlos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jaume. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer tenerte con nosotros, Carlos. A ver si podemos tener una buena conexión y podemos hablar. Hola, buenas noches. Estoy pensando el rol a ver si consigo una buena conexión porque hay algún problema tecnológico. Vaya, estas cosas pasan en las ondas. ¿Se me escucha bien o...? Se te escucha. Ahora mejor, no se te ve muy bien porque se ha congelado la imagen. Pero bueno, a ver si tenemos suerte. Venga, llamemos a los dioses del camino para que nos ayuden a poder llevar esta conexión. Buenas noches, Jaume. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti, esta noche podemos entrevistar a Carlos ya que tú conectaste con él. Sí. Y tú ya nos diste un primer programa que hablamos de la ruta jacobea. Carlos va a ir entrando y saliendo a ver si tenemos suerte de poder... Sí, a ver si tenemos suerte que pueda tener buena conexión. Bueno, pues sí, en ese programa que hicimos de la ruta jacobea fue sobre todo un homenaje a la obra de Juan García Atienza, Sí. Que en el año 92, por eso lo hicimos el año pasado, pues hacía 30 años de esta obra, que es un compendio de lo más importante que existe sobre la ruta jacobea, ¿no? Y Carlos Sánchez Montaña, él ha profundizado mucho más a fondo el simbolismo. Lo tenemos ya. A ver si tenemos suerte, venga. Carlos, ¿ahora nos escuchas bien? Bueno, yo os escucho bien. Y te vemos bien, vale. Que estábamos comentando que con Ana habíamos hecho un programa anterior hace ya unos meses, recordando un poco la gran obra que hizo Juan García Atienza en el año 92, celebrando la efemérides de los 30 años de este gran rito de este gran hito que fue pues su trabajo de la ruta jacobea, ¿no?
Y con ese trabajo también te descubrimos tus trabajos que Sí. complementan con más profundidad aún todo el tema simbólico del camino, ¿no? Y el hecho que estemos conectados de un extremo a otro entre Barcelona, el Masnou, Cataluña con Galicia, también esto nos acerca para unir los dos extremos y que el público pueda, en este caso, entrelazar muchos símbolos, mucho conocimiento y a partir de ahí ya te damos viva voz y Ana María también terminará de hacer la presentación tuya. Ok. Sí, Carlos, porque como arquitecto y arquitecto del camino, tú estás ahí continuamente, por lo que yo he podido ver de ti, que estás arreglando los lugares, estás continuamente dentro del camino. Y eso te debe de llevar a profundidades que muchas veces otras personas no han podido llegar, y más siendo arquitecto, porque por lo que sé, vosotros los que ya trabajáis profundamente con esa arquitectura, con esas creaciones, estáis muy brincados con todo lo que es la tierra. Entonces, ¿qué mejor para podernos explicar todo esto, ¿no? He oído diferentes cosas y me ha fascinado. Entonces, te dejamos libremente, pienso que nos hables un poquito de esto, de todo el camino, ¿no? De dónde se inicia, no sé. Bueno, lo primero de todo, agradeceros la invitación. Es verdad que es puro símbolo estar en los dos extremos de la península, ¿no? En el este y en el oeste, conectar esta noche y para mí es una alegría. Yo tengo como guía de vida el sembrar a voleo. Es decir, todo lo que yo pueda esparcir, sin preocuparme mucho si el fruto es mejor o peor o si realmente la semilla va a germinar o no. Es decir, yo me planteo que lo que yo más o menos voy conociendo, poderlo divulgar. Y creo que con eso mi objetivo está cumplido. Es decir, sembrar a voleo. Es verdad lo que has dicho. Yo he nacido en el camino. Yo he nacido en el camino primitivo, en Lugo, en la calle Santiago número 22, un 25 de marzo además. He vivido toda mi infancia en el camino. Marché 10 años a estudiar a Barcelona, la carrera de arquitecto, pero al volver establecí otra vez mi estudio en el camino. He trabajado desde hace 28 años en el camino haciendo albergues, hoteles, casas de turismo rural, intervenciones en el camino, en los pueblos. Ahora desde hace 8 años vivo en Santiago de Compostela, en el camino también. Es decir, mi vida es el camino. Incluso en el vientre de mi madre he recorrido el camino de Galicia a Francia y de Francia a Galicia otra vez. Es decir, es verdad que el camino es mi vida. Y por circunstancias de la vida, pues he podido comprender o recibir algunas enseñanzas. Es verdad que al estar en el camino converso con peregrinos. En este momento, casi todos los días converso con peregrinos. Peregrinos que vienen de todo el mundo y que tienen una experiencia que contar. Y eso también me da mucho conocimiento, mucha información. Y bueno, pues a lo largo del tiempo he ido conociendo personas, escritos. Has mencionado a Atienza. Atienza es el padre de todos nosotros. Atienza, en sus textos, en su bibliografía, está la matriz de todo lo que tenemos que desarrollar. Atienza es nuestro padre. Quería comentarte sobre Atienza que yo que conozco personalmente a Sebastián Darbó, que toca el tema de misterios, él fue el Cameron, la persona de joven que la acompañaba, porque desde Televisión Española le pidieron que hiciese todo un estudio de la antigua península ibérica ancestral, ¿no?
de las costumbres, etnografía, etcétera. Y a raíz de esto, Atienza, parece ser que en los años 60, me comentaba Sebastián, pues que fue hilvanando todos esos recorridos y el tema de la ruta jacobea fue su tema central. Y por eso, tal como tú dices, y lo dices muy bien, en realidad es el padre del conocimiento de la ruta jacobea. Sí, sí. Y de tantos otros temas de la península, ¿no? Es el padre de todos nosotros. Yo también tuve la llamada de Gágoras Yavidis en los años 70, cuando empecé a estudiar la carrera, Sánchez Dragó, también, bueno, pues un escritor, un conocedor de lo ancestral en tantos lugares, en Hispania también, y bueno, digamos que son las dos referencias principales de mi juventud, ¿no? Atienza y Sánchez Dragó. Luego, bueno, yo he vivido la gran parte de mi vida en Lugo, en Lucus Augusti, y aunque cada vez sabe más sobre Lugo, Lugo es muy importante en la historia antigua y en la historia medieval, y es verdad que en algún momento su memoria fue borrada y, como tantos otros lugares, pues se perdió. Hay lugares que dejamos de conocer de ellos y de ser referencia. Y a lo mejor ahora estamos en el tiempo de recordar y de recuperar esos lugares, ¿no? Yo como arquitecto, mi afán es recuperar esos lugares. Algunos, claro. Lugo, he tenido la fortuna de vivir en Lugo, nacer en Lugo, trabajar en obras de recuperación arqueológica muy importantes en Lugo, y por lo tanto he tenido la fortuna de vivir en primera persona pues descubrimientos que realmente son excepcionales, ¿no? Sí, Carlos, quería comentarte que ya que hablas de Lugo, curiosamente, este verano con mi pareja Monse hicimos 3 días a fondo de inmersión en Lugo y lo que conocimos realmente es sorprendente, ¿eh? Es una fuente de conocimiento increíble. Por eso, adelante, explícanos lo que quieras. Sí, pero... Sí. Bueno, dime, Ana María, sí. Empieza un poquito a explicarnos eso, ¿no? ¿Cuál es el camino original? ¿Qué es esa unión que tenemos entre el mar Mediterráneo y tu lugar, ¿no? Galicia. Y Galicia. Bueno, para mí es muy importante que comprendamos que la historia de la humanidad es un continuo. Yo estoy muy en contra de las etiquetas y de los compartimentos estancos, pero mucho. No podemos entender la Edad Media sin la Edad Antigua, y no podemos entender la Edad Antigua sin el Neolítico, y no podríamos entender el momento actual sin todos los siglos anteriores. Es decir, el ser humano vive en un continuo. Es verdad que la academia y, bueno, los tiempos que vivimos nos obligan a compartimentar, y realmente es muy, muy triste ver como especialistas en la Edad Media no se alimentan, no beben continuamente para comprender su periodo en la antigüedad, por ejemplo. Entonces, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que hoy se ha convertido en algo más, porque hoy podemos hablar del camino francés, por supuesto el camino primitivo, el camino inglés, el camino portugués, el camino de invierno, el camino del norte, el camino madrileño, el camino que viene de Andalucía. Es decir, hoy, siglo XXI, el Camino de Santiago es un acontecimiento que tiene diferentes rutas desde diferentes geografías que, digamos, se dirigen a Santiago de Compostela. Luego también es verdad que muchos de esos peregrinos caminan hasta Finisterre. Y eso es el día de hoy, siglo XXI. Pero fijaros, ya en el siglo IV,
IV antes de Cristo, Aristóteles, ni más ni menos que Aristóteles, el maestro peripatético, aquel que nos dijo que para pensar es necesario caminar, en uno de sus muchos libros, el que se titula De las maravillas escuchadas, que es un texto maravilloso porque son cosas que Aristóteles escuchó de sus antecesores, de sus padres, de la cultura griega, y que consideró que todas ellas eran maravillosas y las puso en un compendio. Es de las maravillas escuchadas. Bien, pues en ese texto Aristóteles escribe sobre un camino que llega a Galicia, siglo IV antes de Cristo. Y además le pone título. Es el Camino de Hércules. Y además da dos características de ese camino. Dice Aristóteles en su texto que todos los que viven a las orillas del camino de Hércules tienen la obligación de atender al caminante. Algo muy parecido a lo que ocurre hoy, que todos los que vivimos en las orillas del camino de Santiago tenemos la obligación de atender al peregrino. Y la segunda medida o regla que da Aristóteles es que si alguien atenta contra uno de estos caminantes, tiene que pagar una condena. Es decir, los caminantes estaban protegidos, igual que hoy que los peregrinos vienen de todo el mundo, todos, sin diferencia de credo o de nacionalidad, todos están protegidos. Por lo tanto, fijaros, ya en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles dejó por escrito la existencia de un camino a Galicia, el camino de Hércules. Y es verdad que podemos hablar del camino celta, del camino fenicio, del camino romano e incluso del camino megalítico, que según algunos investigadores está marcado por el paralelo, digamos, el 42,5. No es ni el 43 ni el 42. El 42,5 que marca la península ibérica, pues desde Cataluña hasta Galicia. Y es un camino, el megalítico, señalado con menhires y con construcciones megalíticas de piedra y que marca toda esa línea, que además es una línea isomagnética estable. ¿Qué quiero decir? Que los occidentales, es decir, los que vivimos en el oeste, los europeos, tenemos una tradición muy antigua que hace que caminemos a Galicia. Y la pregunta es, ¿por qué a Galicia? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque Galicia es el fin del mundo, finis terrae. Si consultamos la cartografía antigua, veremos como que el punto de Galicia en el mapa de Hispania siempre es el extremo occidente. Es el lugar donde se pone el sol. En los equinoccios, tanto en primavera como en otoño, en Cabo Touriñán, que es un poquito más al norte de Finisterre, que es el verdadero extremo occidental de la península, podemos observar aún hoy la última puesta de sol de Europa continental. Es el verdadero fin del mundo. Para los romanos ese punto, Cabo Touriñán, era el Ara Solis, el lugar sagrado del sol. Y fijaros, en el equinoccio de primavera, marzo, fijaros, septiembre aún recuerda al 7, octubre al 8, noviembre al 9, diciembre al 10. Porque en la antigüedad el año nuevo empezaba en marzo, en el equinoccio. Y en ese año nuevo, el último rayo de sol de Europa continental era observado en Cabo Touriñán, en el Ara Solis. Era la celebración del año nuevo. Hoy sabéis que el año nuevo se celebra de muchas maneras. En la antigüedad, el lugar sagrado para celebrar ese año nuevo era Cabo Touriñán, en la costa de Galicia. Y ese es el lugar a donde se dirigen los caminantes de la historia de Occidente. Para mí, y así lo tengo escrito en el libro de Calis Janus, El origen del camino, el primer sendero iniciático a Galicia fue el sendero de Anu, en el Sumer. Anu, el dios solar de la ciudad de Ur,
tenía un sendero iniciático que iba hacia Occidente y que acababa en el extremo occidente, en Galicia. Por lo tanto, ya desde el Sumer, desde el inicio de la cultura occidental, hay un camino iniciático que es al fin del mundo. Caminos iniciáticos los hay en Australia, en Japón, en la India, en África, en América. Para mí, el camino iniciático occidental es el camino que lleva al fin del mundo, a Galicia. Y eso ha permanecido a lo largo de las diferentes culturas y de diferentes épocas, con diferentes nombres, pero si analizamos los nombres, todo nos va a llevar a una referencia solar, porque es un camino iniciático solar. Anu, Janus, Lug, Santiago, todos son arquetipos solares. Y por lo tanto está claro que es un camino iniciático solar. Y donde yo he podido trabajar y a través de la ayuda con muchísimos colaboradores que me he encontrado en muchísimos lugares, como arquitecto que soy, voy a trabajar donde me llaman, lo cual es una ventaja, porque si te llaman desde Port de la Selva o si Selva de Mar, pues conoces Girona. Y si te llaman de Huesca, de Viescas, pues conoces Aragón o el León. Y a través de esos viajes he podido descifrar algunas claves que están en el territorio. Porque Perdona, ya que hablas de viajes, es que los viajes te aportan un conocimiento muy profundo. Ya que hablas de viajes, solamente quiero comentarte que soy titulado en turismo y especializado en viajes culturales. Y entonces, tu trabajo, tal como comentas, el ir a los sitios es cuando te permite conocer con profundidad la razón de ser de los misterios y de las leyendas y del conocimiento. Porque el conocimiento no se adquiere sentado en una aula académica. El conocimiento es, tal como tú decías, es en marcha, tal como hacían los paripéticos, como hacían los filósofos, que en la antigüedad también viajaban muchísimo. Continúa, por favor. Sí, claro. Sí, exactamente, es así. El poder visitar los lugares es lo que te permite vivir esa experiencia, porque el conocimiento no es una experiencia, es la experiencia. Para mí es la manera que tengo de comprenderlo. Entonces, a través de esos viajes y de poder visitar esos lugares, he ido cosiendo, reuniendo, bueno, sabéis, reunir lo disperso, ¿no? He ido reuniendo piezas de este enorme puzzle y que, bueno, pues que tiene muchas facetas, pero que al final yo llevo ya más de 20 años en este camino, ¿no? Y por lo tanto, a lo largo de este tiempo he ido configurando una idea del camino que resuena. Una cosa que quería explicar y que a lo mejor a mucha gente le sorprende. Para mí, el Camino de Santiago es la monumental obra de arquitectura europea, porque tal como yo entiendo lo que es la arquitectura es una experiencia y el Camino de Santiago es una experiencia en la que a través del caminar vives una experiencia material, una experiencia sensorial, una experiencia de relación, y eso es la arquitectura. Y por lo tanto, en todas las épocas, tanto si hablamos del camino francés, que es un camino medieval, como si hablamos del Calis Janus, que es un camino antiguo, están configurados sobre el territorio como una monumental obra de arquitectura, que además el ser humano son los que viven esa experiencia. Y como obra de arquitectura, ¿qué es? Lo que busca es la transformación del usuario.
Es como yo entiendo, la arquitectura solo puede ser entendida como una herramienta de transformación. Lo otro es construcción. Pero si el, 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 el que vive la experiencia no recibe una emoción, una transformación, una experiencia, aquello no es arquitectura, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces, entiendo que por mi especialidad y por el Camino de Santiago es la fortuna de poder haber comprendido que como obra de arquitectura monumental, imaginaros, eh, podemos hablar del Camino de Santiago en España, pero como decía Jaume, el camino de Santiago tiene sus orígenes en toda Europa. Por supuesto Francia, por supuesto todos los pueblos peregrinos. Y cuando hablamos de pueblos peregrinos, hablamos lo que los romanos denominaban como pueblos peregrinos, que eran los que habitaban el imperio, pero que no tenían la ciudadanía. Por lo tanto, los germanos, los panonios, los egipcios, por supuesto los galos, los británicos, parte del norte de España, todos esos son peregrinos. Y esos peregrinos caminaban a Galicia, al fin del mundo, con un afán de crecer, de iniciarse. Y eso es lo que aún hoy el camino sigue ofreciendo a los caminantes. Wow. Bueno. Jaume, tú volvías, le querías... Sí. No, realmente tal como lo expones es perfecto, porque si fuésemos a la raíz de la palabra arquitectura, tal como tú defines, la arquitectura es un oficio sagrado. El hecho de esa conexión también que está más allende de los Pirineos, sobre todo con el territorio francés, es verídico, porque de ahí surgen los 4 puntos que luego convergen en el Pirineo y luego ya se unen a partir de Navarra ya para ya llegar a Santiago. Y de hecho, eso significa que hay una arquitectura sagrada y también una geografía sagrada. Y el hecho de viajar es lo que te permite entender qué es lo que esconde todos los diferentes territorios que componen ese macro camino. De hecho, Fulcanelli, un especialista francés del ocultismo, siempre decía que la península ibérica, que Francia, como componente central del territorio europeo, estaba absolutamente enganchado con la península. Y realmente hay elementos sorprendentes que lo confirman, ¿no? Porque, por ejemplo, el gran biólogo y gran estudioso de las ciencias naturales y geólogo, un francés que se llama Claude Dendaleche, que vive en Pau y ejerce en la Universidad Occitana de Pau. Él dice que él descubrió que el eje de rotación de la península ibérica está en relación con el área parisina. Es muy curioso esto, ¿eh? Y es un elemento científico y técnico. Y por tanto hay un enganche total entre Europa y la península ibérica. Y bueno, y ya si entrásemos en detalles, supongo que ahora entraremos, como querrá también Ana María, pues si entramos ya en detalles, veremos que eso es así. Y yo creo que tú tienes un gran conocimiento de todo el territorio, que quizás no podremos hablarlo todo hoy, ¿no? Pero determinados puntos que realmente son sorprendentes y que son importantes de definir. Por ejemplo, tú defines muy bien todo lo que esconde la parte de Jaca con Santa Orosia. Eso es un punto vital. Cuando hablas de Girona, con el tema de Port Lligat, con todo el tema del Ampurdán misterioso, lo que esconde. Cuando hablas de Navarra, ya no digamos cuando ya entras en el territorio de León y Galicia con Ocebreiro, ¿no? Que Ocebreiro también esconde muchos elementos, y el hecho de llegar al mismo Santiago, que también tu colega gallego Bouzas ha hecho un estudio perfecto de la astronomía solar de la Catedral de Santiago y las montañas que lo rodean.
Por eso, venga, ya te damos tiempo para que expliques lo que más te impacta, lo que más quieres explicar. Por ejemplo, a mí también nos impactó mucho con mi pareja cuando estuvimos en Lugo, que nos trasladamos a Santa Eulalia de Bóveda. Realmente aquel pequeño edificio te sorprende y no entendíamos nada. Y yo creo que hoy nos vas a desvelar gran parte de esos secretos. Venga, no hablo más. Tú eres el actor principal. Bueno, no sé si Ana María quieres hacer alguna introducción. Yo te querría preguntar, mira, aquí hay una pregunta de un compañero que nos dice, me gustaría que nos explicaras la relación del Camino de Santiago con el juego de la Oca. En cierta manera, sería un poquito también lo que estaba diciendo Jaume. Todas esas casillas del juego de la Oca están colocadas en el Camino de Santiago y a lo mejor tiene que ver con los puntos que ha ido comentando Jaume. Si puedes juntar un poquito las dos cosas. Sí, cómo no. Voy a decir algo que a lo mejor sorprende o, como sabéis, el Camino de Santiago empieza en el siglo IX. Es decir, hay una decisión de Carlomagno y del Papa de Roma y, digamos, es cuando aparece el sepulcro. Hasta ese momento nadie se había percatado de que el apóstol Santiago había sido enterrado en Galicia, y es en ese momento en que el emperador de Europa, Carlomagno, con el apoyo del Papa y su franquiciado Alfonso II, en Oviedo, en la corte de Oviedo, digamos, toman las decisiones necesarias para que el camino de Santiago comience su andadura, por decirlo de alguna manera. Digamos que la historia oficial más o menos todo el mundo la conoce. Yo voy a dar mi opinión y así luego enlazamos con el juego de la Oca. Lo que ocurre en el siglo IX, pensar, Carlomagno es el nuevo emperador. Él tiene como modelo de gobierno europeo a Augusto, el emperador Augusto, de 9 siglos anteriores. De hecho, Carlomagno se hace llamar Augusto. Y bueno, toda la corte palatina, esa imagen y semejanza de la corte de Augusto, el conocimiento. Vitruvio se vuelve a poner como el libro de cabecera del emperador. Bueno, hay toda una similitud, digamos, de ambos momentos históricos, ¿no? Lo que realmente está ocurriendo es que tanto Carlomagno, rey franco, como el Papa de Roma están muy cansados, muy enfadados, porque no pueden evitar que sus súbditos, los europeos, caminen a Galicia por el camino pagano, por el antiguo camino romano, que aún está vigente. Ellos son, como gobernantes, son incapaces de romper esa tradición. No es que sea una tradición multitudinaria como es hoy, pero en ese momento Galicia sigue siendo el lugar de iniciación y los peregrinos caminan a Galicia por el Calis Llanos, por el camino romano. Luego diré por qué creo eso. Y en ese momento ellos que tienen el poder dicen hasta aquí. Vamos a construir un nuevo camino a Galicia que será el camino francés. Por eso, como muy bien decía Jaume, el camino francés en Hispania empieza en la frontera, en los Pirineos. Es decir, tú eres un peregrino francés y puedes venir desde París, por ejemplo, a Santiago en territorio francés por multitud de caminos, que son caminos de Santiago todos. Pero cuando llegas a la frontera ya solo caminas por el camino francés. Es como un nuevo camino que construye el verdadero poder con, digamos, los hijos de Carlomagno, las órdenes de Cluny y el Cister, y es lo que hoy conocemos como camino francés, que es el primer camino que viene a Santiago de Compostela. Pero es simplemente con voluntad de hacer olvidar el camino pagano. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por varias razones. La primera decisión que toma Carlomagno, cuando esta empresa se firma, por decirlo de alguna manera, cuando se firma el decreto ley,
es mandar a 12 monjes benedictinos como 12 armarios para tomar posesión del enclave de Compostela. Y hacen un círculo de protección alrededor del sepulcro y es donde establecen el primer monasterio benedictino. 12 monjes como 12 armarios toman posesión de Compostela. Todo el mundo conoce en Santiago de Compostela la Rúa do Franco. La Rúa do Franco es donde los franceses vivían. A partir de ese momento, siglo IX, Santiago de Compostela crece bajo el influjo francés. Y son muchos los elementos, aún hoy visibles, que el poder francés tiene en la ciudad. Y a lo largo de la historia, los ciudadanos de Compostela y los franceses han estado en situaciones de amistad y de lucha permanente, porque Santiago de Compostela es tomada por el poder francés, el camino francés. Y esa es la primera decisión de Carlomagno. Pero hay una segunda que es muy interesante y es construir el primer monasterio francés en España. Y porque como sabéis, luego en el camino francés se fueron construyendo con las órdenes francas muchos monasterios que eran los que daban apoyo al camino. Pero hay uno que es el primero, siglo IX, el más antiguo. Y no lo construyen en el camino francés. Lo construyen en Sobrado dos Monses, que es un lugar que hay que ir porque es un lugar increíble. El monasterio que vemos hoy es el cuarto, porque es un lugar que tiene tanta fuerza que desde el siglo IX hasta hoy los edificios se han derrumbado y han tenido que ser vueltos a construir. La pregunta es, ¿por qué razón el primer monasterio francés es construido en Sobrado, que no es camino francés? Y la respuesta es muy fácil, porque es el Cáliz Llanos. Es decir, desde el principio la intención era llevar los peregrinos a Santiago, porque en el camino romano llevaba a Lugo. Lugo era la ciudad sagrada de Augusto, es el lugar donde está expuesto permanentemente el augusto sacramento del altar. Jaume ha estado este verano y lo que allí hay es increíble. Y Lugo era lo que hoy Santiago es para el camino francés, Lugo lo era para el camino romano. Sí. Y ese Cáliz Llanos, después de Lugo, continuaba hasta Finisterre, hasta Cabo Touriñán. Y Sobrado dos Monses es el lugar perfecto para construir el primer monasterio, y a todos los peregrinos de Europa que venían caminando hacia Galicia por el Cáliz Llanos, al salir de Sobrado, se les dirige directamente a Compostela. Por lo tanto, antes de que se hiciese ninguna infraestructura en el camino francés, se utiliza el camino pagano para dirigir a la gente a ese lugar tomado por los 12 monjes benedictinos, que es el nuevo centro de peregrinación. En este camino pagano, lo que es curioso, que al lado de la Catedral de Lugo se pueda visitar el Mitreo, el único Mitreo que se puede visitar en todo el Estado español. Es curioso, y está al lado de la Catedral. Sí, sí. Y al lado también, no sé si viste la piscina de Isis. Sí. Hay una piscina isíaca, porque la catedral está levantada sobre un templo isíaco. Y está también el oráculo de Júpiter Amón, y está el Augusteum, y está Santa Eulalia de Bóveda. Es decir, el Lugo es conocido hoy por las murallas. La muralla más monumental de Europa, que aún se encuentra en pie y que mide 2,2 kilómetros, que tenía 85 torres de doble altura. Es impresionante. Era tan grande que no se pudo abordar la demolición, porque no se sabía cómo se iba a poder demoler. Es la más grande. La pregunta es, ¿cómo es que Lugo tiene la muralla más grande del imperio? Porque es una muralla además del siglo III, siglo IV. Y la respuesta es que Lugo, antes de la muralla, durante 300 años, fue la ciudad sagrada de Augusto. Y por lo tanto, alcanzó un conocimiento y unos recursos financieros, económicos y humanos que permitieron
levantar la muralla más grande de Europa. La muralla solo es el resultado final de algo que ocurrió antes. En el siglo IX, con esta voluntad de crear un camino católico a Galicia, las dos primeras operaciones son tomar Santiago y construir el monasterio de Sobrado. Y de esa manera ya el camino se convierte en un camino católico. Fijaros, en el siglo XIII hay un trovador, Aires Núñez, en Santiago de Compostela, un trovador muy conocido en Galicia, que en las calles de la ciudad de Compostela, ya estamos hablando contrarreforma, es decir, ya la Inquisición está funcionando por las calles de España. Pues este trovador canta una cantiga de escarnio en que dice que el verdadero camino no es el que viene a Compostela, que el verdadero camino hay que encontrarlo, que es otro. Es decir, él como gallego que es, sabe, porque así lo ha heredado, que el verdadero camino está a punto de desaparecer. Porque lógicamente en el siglo XIII, cuando los templarios son eliminados, ahí hay un movimiento en Europa a través de Francia y del Papa que elimina mucho conocimiento, y es en el momento en que el camino francés se establece como uniforme y el camino pagano, el Calis Janus, desaparece. Los templarios estuvieron siempre atendiendo a los dos. Si uno se fija en dónde están los enclaves principales templarios en la península y nos situamos en ellos y nos ponemos mirando para el oeste, podemos decir que los templarios con el ojo derecho miran al Calis Janus y con el ojo izquierdo miran al camino francés, porque ellos estaban en los dos y los controlaban. Es sorprendente, lo que estás diciendo. Esto no está escrito en ningún sitio y estás dando un conocimiento muy, muy sorprendente. Pues te lo agradezco, te agradezco el comentario. Y ellos están controlando los dos, porque ellos, por supuesto, como todos los lugares sagrados, tenían conocimiento y los cuidaban, eran los templarios porque son los guardianes del templo. Y por lo tanto el Calis Janus es un templo en camino, es un lugar sagrado y ellos han estado cuidándolo continuamente. Pero por supuesto también han ayudado a construir el camino francés, porque es un nuevo camino sagrado y hay negocio. Y por lo tanto ellos estaban a los dos. Pero claro, los templarios sabían que su tiempo había llegado. Francia, que es quien controla a lo largo de la historia todos estos temas, y el Papa de Roma en compañía, firman la sentencia de muerte del Temple. Y en ese momento, como sabéis muy bien, muchos conocimientos desaparecen. Algunos se han perdido para siempre y otros, los templarios, los criptotemplarios, han utilizado instrumentos codificados para que esa información no se haya perdido del todo. Y una información que los templarios querían que se mantuviese era el camino pagano a Galicia, el Calis Janus. En su recorrido, el Calis Janus realmente viene desde Éfeso, hoy Turquía, pero su último recorrido es el que viene desde Cap de Creus a Cabo Touriñán, de cabo a cabo. Y ellos, en este momento de hecatombe, de que hay que salvar lo importante, codifican ese camino en una clave que ha llegado hasta nuestros días. Una clave, además, que es sorprendente, porque cuando la globalización era un sueño, esa clave es global, y es el juego de la oca. Juego de la oca que se juega, por supuesto, en España, en Portugal, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, por supuesto en Argentina, en Chile. Es decir, es un juego global que a mí me gusta decir, las abuelas enseñan a sus nietos, o enseñaban, porque estamos en un momento también que hay que... Pero bueno,
las abuelas, los abuelos enseñaban a jugar a sus nietos en todos estos lugares. Es decir, el juego de la oca como clave del camino antiguo a Galicia ha permanecido codificado en todas nuestras casas. Eso es increíble. Sí. Y que las 63 casillas del juego son exactamente las 63 etapas, desde Cap de Creus hasta Cabo Touriñán, que son etapas exactamente según las leyes de la caminería romana, que son 15 millas romanas, 22 kilómetros cada una, las 63. Bueno, una de las diferencias que hay entre el camino francés medieval y el camino pagano antiguo es que el antiguo es armonía, geometría, matemática, musical. Y por tanto, es fácil de comprender que es genuino. El camino francés es mucho más tosco. Como sabéis muy bien, en la Edad Media hay muchos conocimientos antiguos que se han perdido. Y Sí, por tanto, Carlos, los artífices... sí, una Dime. pregunta. En esta geometría, en esta matemática de geometría sagrada, y ya que has mencionado el tema del temple, y yo siempre me he preguntado, y mucha gente, ¿cómo es posible que en esta geografía que va del Cap de Creus hasta el Cabo Turiñán, el temple, en la pequeña ermita de Ucero, del río Cañón de Lobos, Sí. supiesen ellos que aquello era el punto central, el punto matemático central que abarcaba el Cap de Creus y el Cabo de Turiñán, ¿no? Porque siempre se discutía que la ermita de San Bartolomé nunca había pertenecido en el temple. Y resulta que hace aproximadamente 4 o 5 años, 4 o 3 años, se ha demostrado a través de unos documentos que se han encontrado en Roncesvalles que esta ermita perteneció realmente en el temple. Y la oficialidad siempre lo había negado. Entonces esto es muy sorprendente. ¿Y cómo sabían ellos todo este tema de geometría sagrada? Pues porque en la antigüedad, y tenemos un ejemplo en Egipto, Imhotep, el arquitecto de la primera pirámide escalonada, además de arquitecto, era médico y músico. Y porque en la antigüedad, y esto los templarios lo sabían muy bien, y como tú has dicho, la ermita de San Bartolomé de Río Lobos en Ucero es el lugar. En la antigüedad, la geometría, bueno, en la antigüedad, el ser humano, la geometría donde la percibe es en el corazón. Esto está escrito en piedra en muchos lugares. Yo sé que esto para mucha gente es una sorpresa, porque es difícil de... La geometría hoy está subvertida. La gente piensa que geometría es utilizar figuras en un tablero. Geometría etimológicamente es geo, tierra, la medida de la tierra. Geometría es comprender el planeta, el territorio, la arquitectura, los ríos, y esa percepción en el mundo antiguo la tenían los augures. Los augures no necesitaban GPS. Los augures recibían en el corazón la medida de la tierra, la geometría. Pitágoras en su academia ponía en la puerta que no entre nadie aquí que no sea geómetra. Y la gente al pensar eso piensa en el compás y la escuadra. Bueno, el compás y la escuadra son instrumentos de apoyo, pero en la antigüedad la geometría se percibe en la antigüedad y en hoy. Un verdadero geómetra percibe la geometría con el corazón. Y eso en Ucero es el lugar perfecto. Yo he estudiado Ucero y he hecho algún documental para la BBC sobre Ucero. ¿Sabes cómo recuerda el rosetón al sur de Ucero? Que son 3 corazones entrelazados. Sí. Y en Ucero, la cueva, la gran cueva, luego tiene, sobre la derecha, tiene un divertículo en donde te introduces de manera muy
dificultosa en un pequeño espacio que es como un huevo en que cabes, y allí hay una serie de grabados geométricos de iniciación. Es decir, U0, un iniciado en U0, a través del corazón, puede percibir perfectamente que es el centro de la península. Porque así está preparado todo. Y igual que en la antigüedad, la medicina, la arquitectura y la música eran la misma disciplina, con los mismos estudiosos que comprendían las tres hoy disciplinas separadas. Piensa, la música, todo el mundo sabe que busca la armonía musical, la armonía del sonido. La arquitectura busca la armonía de lo material. Y la medicina busca la armonía biológica. De restos de todo eso queda la palabra médico. ¿Qué es un médico? Un médico es aquel que mide. ¿A quién? Al ser humano. Un músico es aquel que mide. ¿A qué? Al sonido. ¿Y el arquitecto qué es? Aquel que mide lo material. Porque el médico en la antigüedad medía arquitectura, música y medicina. Entonces, en U0, como tú has mencionado, es el ombligo, es el ónfalo, en donde el conocimiento, si tú estás iniciado, a través del corazón, sabes perfectamente que aquello es el centro de la península. Y desde ese punto, y así hay dibujos míos, se traza el Cáliz Llanos. Muy bien. Se traza el camino entre Cap de Creus y Cabo Touriño. Lo de U0 realmente es sorprendente y lo que has explicado, has abierto muchas puertas. Es muy curioso. Y U0, también te diré una cosa. U0 es un espacio recorrido por la gran serpiente, que en cierta manera es la gran espiral. Y esta gran serpiente existe. Es un tema que estuvimos hablando también con un investigador de aquí de Cataluña, con Bartolomé Bioque, y un día le dije, mira, yo lo que he visto, que el recorrido que hace el río, que hoy en día, por desgracia, está muy seco, representa la gran serpiente celestial. Sí, es un lugar que tiene miles y miles de años de iniciación. Carlos, ¿todo esto está en tu libro? Claro. Sí, sobre los libros. Libro tengo publicado el primer tomo, que es el Cáliz Llanos, el origen del camino, en donde explico, digamos, hasta Augusto y Lugo. Y los antecedentes que hay. Es decir, los antecedentes de Augusto, pero los antecedentes en el mundo griego, en el Sumer, en el mundo celta, y como Augusto, con Marco Agripa, que era su arquitecto, Augusto también era arquitecto, ambos estudiaron arquitectura en Apolonia, y por lo tanto Augusto se autodefinía como tectón y Agripa era tectón también, por lo tanto ambos dos como colegas llevan el Cáliz Llanos, digamos el camino romano, que ya había antecedentes anteriores, pero construyen lo que es el monumental Cáliz Llanos, que es el camino pagano que estamos hablando. Y es el que en el siglo XIII va a desaparecer y que los templarios son capaces de codificar en el juego de la oca, de manera que con el juego de la oca tú te pones a caminar en el Cap de Creus y a través de las reglas del juego que todos nosotros conocemos, de oca en oca y tiro porque me toca, o lo que pasa en el puente, lo que pasa en el laberinto, lo que pasa con la muerte, todo, la numerología, 7 por 9, 63, la posición de las ocas en 5, 4, 5, 4, todo eso es una construcción matemática, geométrica, geográfica, que nos permite recorrer el camino desde el este al oeste. Y en forma espiral. Digamos que en el juego está establecido como una serpiente en espiral. Es verdad que el damero de la 64,
un damero perfecto son 64 casillas, Sí. pero el juego son 63. Y es porque la 0, en el mundo antiguo no existía el 0, es donde estamos esperando para empezar el juego, ¿no? Y que además podría ser asociado a todo el camino anterior. Pero las últimas 63 son las que recorren la geografía de Hispania de este a oeste. Uh-huh. Yo creo que a Jaume le encantaba, o sea, tenía la idea de un lugar, que le explicaras un lugar que hay en el camino. Jaume, Santa Orosia. Mira, este sitio, que yo sé que también has trabajado, es uno de los sitios más sorprendentes de la geografía hispánica. También hay otros, muchísimo, también a la misma altura, ¿no? Pero Santa Orosia tiene una particularidad. Y aparte que también es muy curioso, porque en el camino se ensambla con otro conocimiento muy especial, que es el tema del Santo Grial. Y entonces, Santa Orosia, San Juan de la Peña, Nocito, todo este macroespacio aragonés, si no se conoce a fondo, no se entiende qué es lo que esconde el mensaje del Santo Grial. Si tú conoces a fondo esta geografía de estos puntos básicos y hay otros colaterales, es cuando captas la esencia profunda de este mensaje que los templarios también conocían. Sí, Santa Orosia es un rito que aún está muy vivo. Es una capilla que está en lo alto, en una gran peña, y que hay todo un ritual de ir a buscarla a la fuente y pasearla, y es la cabeza de Santa Orosia. Realmente lo que están es reproduciendo de una manera cristianizada el rito de Cibeles, de la diosa madre. Una de las cosas que he constatado es que las ocas del juego de la oca, las 13 ocas que hay en el juego de la oca, están cristianizando lugares, o están señalando lugares de Eulalia. Orosia es una análoga a Eulalia, pero la gran mayoría son Eulalia. En la Seu d'Urgell, Santa Eulalia la Cillena, Santa Eulalia de Moar. Hay solo recordar una cosa: la patrona de Barcelona, la antigua patrona de Barcelona, Santa Eulalia, en su catedral, en el claustro, aún hoy están vivas las 13 ocas. Es decir, las 13 ocas del juego de la oca, que son cristianizadas en los lugares geográficos con la devoción a Santa Eulalia, en el claustro de la catedral, están vivas, encima de la cripta de Eulalia. En Huesca, Eulalia es Orosia. Y es literalmente el rito cibelino de la piedra negra, que además debe realizarse en un ritual de lavatio, es decir, llevarla a la fuente para lavarla y fecundar los campos. Esta capilla, que está en lo alto, está sobre el valle del río Gállego y está, yo creo recordar que es la casilla 18, la que antecede a la posada, que es el lugar de Sabiñánigo. No el Sabiñánigo actual, sino el Sabiñánigo antiguo, que era un antiguo lugar termal de descanso. Como sabéis, en el juego, cuando caes en la posada, pierdes un turno. Y es porque en la antigüedad todo el camino desde el Cap de Creus hasta Orosia por el Pirineo es realmente duro. Y hay muchas vicisitudes. Y cuando llegaban al río Gállego, a Sabiñánigo, descansaban un día. Y antes está Orosia, que es un rito cibelino, la cueva, la fuente, todo el rito del paseo con la cabeza, que además es un rito que está también en Huesca y que por lo tanto permanece de una manera muy, muy ancestral en ese territorio.
que además es un territorio bañado por el río Gállego. La gente se pregunta, ¿qué hace un gallego aquí? Si Galicia, bueno, eso es otro misterio. Galicias en Europa hay muchas. Hoy en día, entre Polonia y Ucrania, hay una Galicia que está en peligro de guerra con los rusos. Pero hay otra Galicia en Anatolia y está el río Gállego en Aragón y el río Gallego en Extremadura. Y están los Gálatas y está Galilea, la tierra de Jesús. Etimológicamente, todas esas Galicias y esos gallegos significan lo mismo. Es un término que viene del latín, románico, romance, pero que tiene base celta, el K de Ga, y significa lugar de piedra, lugar donde la piedra es el tótem sagrado. Y por supuesto, Huesca es un lugar donde la piedra es un tótem sagrado. Viescas es las dos piedras. Cualquiera que haya estado en Viescas sabe que hay dos colinas con San Pedro y Santiago y por el medio el río Gállego que baja y que da de beber a la antigua ciudad de César Augusta, porque Zaragoza, César Augusta, no bebía del Ebro, que no se podía beber, bebía del río Gállego, que eran las aguas cristalinas que a través de un acueducto puente entraban en la ciudad. ¿Por dónde entraban? ¿Por dónde entran o entraban? El río Gállego con su acueducto entraba justamente por donde está hoy la Basílica del Pilar. El Pilar es otro símbolo cibelino, igual que Orosia. Por lo tanto, Orosia viaja por las aguas del Gállego hasta el Pilar. Cibeles, Cibeles. Y esas son las aguas que ha bebido la ciudad de Zaragoza hasta no hace mucho. Las aguas sagradas del Gallo, del río Gallego. En los territorios de transición entre León y Galicia tenemos realmente un sitio espectacular como es el Castillo Templario de Ponferrada. Y hay otro sitio que a mí siempre me ha traído de cabeza porque no entiendo qué es lo que realmente esconde, que es todo el tema de la Sierra de Courel y los Ancares, con el famoso punto también griálico de Ocebreiro. ¿Tú qué crees que es todo ese entramado geográfico? Porque es difícil de entender y difícil de penetrar. Es como si escondiese un secreto ancestral que nadie hasta el presente ha podido penetrar. Sí, secretos hay muchísimos, aún por descubrir y por lo que has mencionado de Ponferrada, es lo que yo te decía. Si te pones en Ponferrada, los templarios con el ojo derecho vigilan el Cáliz Llanos y con el izquierdo vigilan el camino francés. Y hay más enclaves en ese sentido, ¿no? En Álava igual, bueno, en muchísimos lugares. La idea del Grial y Galicia, bueno, sabéis que, resumiendo mucho, Galicia es el fin del camino, es el lugar donde puedes observar la última puesta de sol de la Europa continental. Galicia tiene como símbolo la bandera blanca. Hoy es una bandera blanca cruzada con una línea azul, pero en la Edad Media era una bandera blanca y todos sabemos que la bandera blanca es la bandera de la paz, porque en Galicia todos eran bienvenidos como lugar fin del camino peregrino, no podía establecer barreras o fronteras. Por lo tanto, Galicia es reconocida con la bandera blanca. Y sabéis que Galicia tiene en su escudo el grial. Galicia, desde la Edad Media, incluso anteriormente, el símbolo de Galicia es el grial. Por alguna razón. Digamos que el pensamiento católico nos ha llevado a pensar y a concluir que
el grial es un símbolo solar relacionado con Jesús, que es la copa de la última cena, ¿no? Y que por lo tanto ahí hay un misterio de carácter masculino solar. Pero yo soy partidario de San Bernardo y pienso que el grial es femenino. De hecho, mi conclusión es que antes de esa transformación hacia, digamos, un arquetipo solar masculino, el grial era una copa de iniciación en donde se generaba un rito, que es un rito iniciático natural, en el que se mezclaba leche y miel. Sabéis que la leche con miel toma un color ocre, y ese rito, bueno, también sabéis que los griales más antiguos son copas de piedra, como el de Valencia, como el de Cebreiro. El pie se le incorpora después, pero como cuenco de ónix o de piedra, bueno, pues ese rito en un cuenco de piedra en el que se bebe leche y miel es el rito de iniciación del calostro. El calostro, como sabéis, es la bebida, el alimento de iniciación de todo ser humano. Y que cuando los místicos, estoy hablando de precristianos, cuando los místicos preparan un ritual de iniciación, lo hacen basándose en estos conocimientos. Por lo tanto, el grial no deja de ser una mama femenina, la de la diosa, la de Galatea, la de Isis, en la que esa bebida iniciática de la leche y la miel nos ofrece la iniciación. Y digo que soy más de San Bernardo porque, como sabéis muy bien, la lactancia de San Bernardo es literalmente eso. Él se siente iniciado cuando la Virgen le ofrece su leche, y él es en ese momento cuando realmente vive la iniciación. Para mí, ese es el grial. Y el grial de Galicia es ese. Y el grial de Aragón es ese. Y el grial de Galicia es ese. Y ese es un grial que está vinculado a la tierra, está vinculado a la madre y está presente en las Isis como sabéis, en Lugo tenemos una Isis, pero en Braga está la Virgen do Leite, que es otra Isis. Y aún hoy y no tenemos que olvidarnos que también este mismo concepto está en el culto a la diosa ibérica. Por ejemplo, en ¿también? Toda la parte de aquí de Cataluña tenemos la antigua diosa ibérica de Batatuna, que está reflejada en Collbató, debajo mismo de Montserrat, y allí se sabe que se hacían ofrendas de este tipo. Por eso, antes de que existiese incluso la misma moreneta cristiana, ya había un culto a la antigua diosa ibérica, que no solamente es celta, sino también es ibérica. Sí. Es europea, es mediterránea, es occidental. Es decir, es algo que ya en Anatolia está y está en Roma, y por supuesto la Virgen de Montserrat y todo el culto en ese lugar es un culto cibelino, isíaco, en donde las iniciaciones, según mi opinión, son de este tipo, porque además tiene toda una manera de ser entendida. Es decir, el calostro es nuestra iniciación, es como la madre nos transmite las defensas. Hoy todo eso está muy bien estudiado y por lo tanto los antiguos lo sabían también, y es la verdadera iniciación. Y es como si hoy queremos hacer una iniciación, yo creo que es donde nos tendríamos que posicionar. Para mí esa es la intención. Este cuenco de piedra lo que está rememorando es el
el seno de piedra de la diosa Isis, por ejemplo. Es tan sencillo como eso. O de Galatea, que con su leche produce la Vía Láctea. Es exactamente lo mismo otra vez. Por lo tanto, mi relación y el Camino de Santiago, el Calis Janus, los caminos a Galicia son caminos solares. Yo lo explico, hay 3 arquetipos principales en todo camino. Uy, Carlos, A Galicia. Carlos, vuelve a el Camino de decirnos. Santiago. Carlos, se ha quedado interrumpido. Sea un camino, digamos, el último, es tan... ¿Ahora? Carlos, ¿Me oís? no te oímos bien. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Nos hemos quedado en los 3 arquetipos. Ahí, hemos estado ahí. ¿Me oís? Sí, ahora, sí. Ahora sí. ¿Me oís? Perfecto, sí. Ahora sí. Bueno, ahí, se me fue en qué estaba. ¿Puedes repetir los tres arquetipos? Sí, el Camino de Santiago. Primero, el Camino de Santiago es el camino actual y es tan válido como cualquier otro camino a Galicia a lo largo de la historia. Es decir, la experiencia de hacer el camino hoy es tan completa como haberla podido hacer en cualquier otro momento. Se va. Uy, Carlos, se nos va la conexión. Es verdad. No. Sí, un momentito. Creo que es que me está entrando una llamada. Un momento. Es un momento nada más. Sí. Bueno, realmente lo que nos está ofreciendo hoy Carlos es una profundidad de la interpretación de los antiguos arquetipos que han regido desde culturas ancestrales y que, por desgracia, el hombre moderno pues ha ido perdiendo, ¿no? Y esto realmente, esta recuperación es importantísima. Sí. Y por tanto, el trabajo que está haciendo... Sí, perfecto, ahora sí. Perfecto. Sí. Adelante. Sí, sobre los 3 arquetipos, que son 3 arquetipos que han permanecido en la historia del camino de una manera permanente. Es el arquetipo del padre, de la madre y del amor. El padre en el camino es el sol. Es un arquetipo solar porque el camino es un camino solar. Es decir, el caminante comienza a caminar por la mañana cuando el sol, cuando amanece, y en la noche descansa. Y continuamente persigue la puesta de sol. El sol es el atractor, es el que nos da la fuerza y el que nos permite avanzar cada día. El arquetipo de la madre es lo que estábamos hablando, es la tierra. A través de Eulalia, a través de Cibeles, a través de la Virgen Negra, como sabéis, a través del Grial, es, digamos, la que nos protege, la que nos da consuelo, la que si estamos heridos nos ayuda a restablecernos, la que nos da alimento. La madre está permanente. No podemos imaginar caminar 30 días, 20 días, 10 días sin tener todo este cuidado que la madre nos ofrece. Y es el arquetipo femenino. Y por otro lado está el amor. El amor en la antigüedad era un concepto mucho más amplio que ahora. Ahora entendemos el amor con un concepto muy estrecho. El amor en la antigüedad es el poder interior de cada uno de nosotros, en el corazón, que nos hace buscar aquello de lo que carecemos. Cuando yo me enamoro de alguien, busco estar con esa persona. Pero a través del amor también leo un libro, realizo un viaje. Cuando tengo necesidad de algo que no poseo, conocimiento, experiencia, compañía, el amor me hace ponerme en búsqueda. Y el amor es lo que a los peregrinos
de toda la humanidad les ha hecho venir caminando a Galicia. Buscar eso de lo que ellos carecen y que un día por la mañana salen de su casa y se ponen en ruta al fin del mundo. Esos tres arquetipos han sido representados a lo largo de la historia de una manera muy parecida. Y aún hoy, tanto en la catedral como en la ciudad de Santiago de Compostela, esos tres arquetipos están permanentemente presentes. El sol no tiene mucha duda. En la catedral de Compostela, en su interior aparecen símbolos solares en muchos lugares, porque es el atractor. La madre, aún hoy, es representada con el azabache. Solo en Compostela el peregrino compra la figa, la piedra negra, que representa a la madre, con la mano figa que en Europa se conoce como la mano de la diosa, que es la que protege a mí y a mi familia. Ese amuleto de la figa, de la mano en azabache, es el amuleto de protección que los peregrinos compraban en Compostela a los templarios, cuando los templarios aún eran los que administraban el azabache en Europa, y era el símbolo de protección. Y el amor es la vieira de Venus. Todos recordamos a Botticelli cuando pinta el nacimiento de Venus en la vieira. Vieira viene de Venus, en castellano es Venera, viene de Venus. La vieira es el símbolo del amor. Venus es la que acompaña al peregrino y al navegante en la noche cuando el sol se pone. El Venus aparece en el firmamento y acompaña al peregrino. Pero Venus es la diosa del amor y es la que da la fuerza para que día a día en amor caminemos. Todos los que hemos hecho el camino sabemos que sin amor no hacemos el camino. Y es además el símbolo de la fraternidad de los peregrinos. Aparecen sepulturas de peregrinos medievales en Alemania que se fueron a la tumba con su tesoro, y su tesoro era la vieira, porque ellos en algún momento hicieron el camino a Galicia. Ese camino fue un camino de transformación y el resto de su vida se identificaron con la vieira. Era el símbolo de la fraternidad del camino. Y cuando murieron, fueron a la tumba con su tesoro. Por lo tanto, la vieira, el símbolo de Venus, el símbolo del amor, es lo que nos permite caminar. El sol, la piedra negra y la vieira. El padre, la madre y el amor. Amor. Qué hermoso. Muy bien. Bueno, ya hemos pasado de la hora, llevamos 1 hora y 1/4. Carlos, es un placer escucharte. Me encantaría poderte tener en algún otro momento, porque no solamente el Camino de Santiago y el Juego de la Oca, sino el mundo celta y muchísimas otras cosas más. Me encantaría que en otra ocasión nos pudieras acompañar. Estoy a vuestra disposición porque, como ya os he dicho, mi fin es sembrar. Y luego el fruto será o no será, pero sin ninguna condición, sin ninguna condición. Una última pregunta. Estamos en una fecha súper importante que también tiene que ver mucho con todo lo celta, ¿no? Que es Samaín, el día 31 de octubre. ¿Qué nos puedes contar de Samaín, de esta fecha tan importante? ¿Qué podemos hacer este día? Bueno, sí, es la fecha de los ancestros. Sí. Primera cosa, los católicos han utilizado, como no puede ser de otra manera, las fiestas señaladas, pero siempre con un truco. Por lo general, adelantan 7 días a la fecha señalada. Aquí se utiliza el 31 y el 1, pero el verdadero Samaín es la noche del 7. El 7 además es mundus patet, es mundo también romano y celta. Es un día en que se abren las puertas del inframundo, pero no de los muertos, sino de los antepasados. Vienen nuestros ancestros a aconsejarnos, no a asustarnos.
que nadie se asuste ese día. Si es visitado, es porque le vienen a decir algo importante. Y es el momento en que, y lo digo con experiencia, es el momento en que podemos recibir muy buenos consejos. Por lo tanto, es un momento en que hay que prepararse, por supuesto, no dejarse llevar por todo el mundo hollywoodense del Halloween y de toda esa mentira. En Europa, el Samaín es el momento en que se abre la puerta a nuestros ancestros, a nuestro código, a nuestro conocimiento. Por eso, en algunos momentos, el poder lo ha subvertido y lo ha transformado, porque ¿qué más desea el poder que manejarnos y que no estemos en contacto con nuestros ancestros? Por lo tanto, hay que prepararse y no tener miedo y esperar la visita, y si esa se produce, que no se tiene por qué producir todos los años, pero si se produce, recibirlo con alegría, porque vienen a comentarnos algo que nos importa. Sea bueno o malo, va a ser en función de lo que necesitemos. Tanto las buenas noticias como las malas noticias nos las traen porque creen necesarios transmitírnosla. Por lo tanto, es una fecha para mí es muy importante, muy importante. Y también es bueno en esa fecha, como tú dices, prepararnos sería preparar las fotos, evocarlos un poquito, llamarlos de alguna manera, diciéndoles que ahí estamos para esperarlos. Sí, sí. De hecho, sabéis que en nuestra cultura lo tradicional es ir al cementerio. Es una manera tan literal como de acercarnos a nuestros ancestros. Es decir, la tradición está ahí. Lo que pasa es que el relato no nos la cuentan, pero el rito está ahí. Nos están contando mal los ritos, porque interesa contarnos mal, pero el rito permanece y somos incapaces, o al menos hemos sido incapaces hasta ahora, de deshacernos de él. Es decir, cuando vamos al cementerio y visitamos el cementerio es porque estamos deseosos de entablar conversación, comunicación con ellos, porque ha sido así durante miles de años. El Samaín, el Mundo Spatet, es ese momento, y por lo tanto es verdad que todo lo que facilite esa comunicación, tanto nuestra tranquilidad de espíritu, saber que deseamos que eso se produzca, todo eso es muy importante. Sí. Muchas gracias por todos tus consejos. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque sé que tienes diferentes blogs y también estás en Facebook. ¿Dónde es el mejor lugar para seguir tus...? Sí, el mejor lugar, por supuesto, donde hay toda la conexión que yo he elaborado es en el blog El Tablero de Piedra. Y buscando el blog El Tablero de Piedra con mi nombre, ahí están las publicaciones que tengo, los otros blogs, está mi Facebook, está Instagram, está, digamos, todo lo que yo genero a través del Tablero de Piedra se puede conectar. Y bueno, las novedades que se vayan produciendo también a través del Tablero de Piedra se puede reconocer. Vale, y otra cosa, me parece haber leído que en algún momento haces excursiones o enseñas Santiago, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Sí, yo estoy en contacto con visitantes, con peregrinos todos los días. En este momento estoy en contacto con peregrinos de todo el mundo todos los días. Vivo en Santiago de Compostela y Santiago de Compostela, si bien es verdad que es una construcción medieval con el camino, Santiago de Compostela tiene una historia antigua y prerromana muy, muy importante. Es un lugar sagrado de muchísimo poder y por lo tanto mi interés es no explicar solo lo que se derivó de la llegada de los francos, sino explicar eso con todo lo anterior. Y por lo tanto, a través de rutas y de charlas y de diferentes eventos, mi preocupación en este momento principal es explicar a tantos peregrinos que vienen a Galicia, de todo el mundo, explicarles por qué están aquí. Porque muchos son llamados
y con voluntad vienen, pero realmente nadie les ayuda a comprender cómo desde Arizona o desde Australia o desde Sudáfrica han llegado a parar este rinconcito tan pequeñito y que no saben ni y explicarles por qué están aquí. Y estoy muy satisfecho de que he conseguido, a través de pocas palabras, hacerles comprender la razón. Y todo eso se está creando, genera una hermandad del camino, una hermandad de la Oca, muy interesante, que está dando sus frutos y que creo que cada día va creciendo y que realmente es en lo que más preocupado estoy, en fortalecer la hermandad de la Oca, por decirlo de una manera, ¿no? Pues muchas gracias por hacer esta gran labor. Gracias por haber tenido el gusto para nosotros de estar aquí con nosotros, el placer. Y te esperamos en otra ocasión, Carlos. Y Jaume, muchas gracias por haber podido conseguir. Dime, dinos. Carlos. Estoy a vuestra disposición, tanto Ana María como Jaume, encantado de este momento y a vuestra disposición. Muy bien, pues ha sido un auténtico placer y esperamos tenerte en contacto brevemente, ya sea por internet o quizás algún día podamos organizar unas buenas jornadas aquí en Barcelona también y que realmente sería sorprendente que pudieses venir con nosotros y explicar el auténtico sentido del ancestral camino de la ruta jacobea. Muchas gracias. A vuestra disposición. A vosotros y a todos los que hoy nos han acompañado, que seguro que quieren saber muchísimo más sobre todo lo que nos ha explicado Carlos Sánchez Montaña. Podéis encontrar su libro. Espera que... tu libro, Codex Calix-Janus. Y hasta muy pronto. Nos vemos en el camino. Gracias. Muy bien. Eso es. Gracias. Hasta la vista. Vale. Adiós. Hasta la vista. Chao.